tal? Sean bienvenidos a una edición más de estas sesiones en línea organizadas por la Facultad de Artes y Diseño del plantel Taxco. En esta ocasión les vamos a presentar la charla Constructo de Realidad, Virtualidad como Posibilidad Discursiva, que nos comparten Israel López y Fátima Ramírez. Bueno, Israel López es originario de Salamanca, Guanajuato. Es artista digital y maestro en arte por la Universidad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato. Su obra ha sido publicada en diversos medios y festivales, entre los que destacan ICEA International, Unbalance en Reino Unido, Sound Image Colloquium en Greenwich University, etc. Es cofundador del laboratorio de experimentación artística Null Pixel, con quien ha producido piezas para Circle of Life, Moscú, IMAC Bucarest, Italia, Japón, Bélgica, Ucrania, entre otros. Actualmente desarrolla investigación sobre implementación de los nuevos medios en el arte, especializada en medios interactivos, proyección no convencional y humanidades digitales. Fátima Ramírez es igual originaria de Salamanca, Guanajuato. Es artista digital mexicana. Su obra se constituye mediante la reflexión ontológica y las capacidades del cuerpo humano dentro de los paradigmas tecnológicos del siglo XXI, explorando los nuevos medios de producción artística, así como la experimentación con el videoarte, el arte electrónico, la animación, la ilustración digital y la proyección no convencional. Su obra ha sido exhibida en festivales y galerías en Moscú, Ucrania, Rumania, Bélgica, España, Colombia, entre otros. Es cofundadora del Laboratorio de Experimentación y Producción Artística Null Pixel. Actualmente se desempeña como investigadora independiente en temas de arte, ciencia y tecnología. Y bueno, sin más, vamos a conocer más de este proyecto y de este colectivo de Null Pixel. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes en estas sesiones en línea de la Facultad de Artes y Diseño de Taxco. Nosotros somos el colectivo Null Pixel. Nos dedicamos a la producción, experimentación e investigación en arte y nuevos medios. Mi nombre es Fátima Ramírez Domínguez. Soy artista digital. Actualmente estudio la maestría en arte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi nombre es Israel López. Soy artista digital y actualmente doctorante en el programa de doctorado interinstitucional en cultura y arte. Hemos participado en diferentes eventos de manera nacional e internacional con proyecciones en gran formato, arte digital, medios electrónicos, cuestiones multimediales. Nosotros comenzamos trabajando la parte de las artes escénicas, desarrollando proyectos multimediales donde incorporábamos dispositivos, donde incorporábamos herramientas que pudieran hacer una interacción con la escena y con los actores. De esta manera empezamos a descubrir la relación que podía haber entre la tecnología, el actor, y también la parte del desarrollo, tanto en la parte emocional como en la parte estética. Los resultados que obteníamos nos permitieron generar una aproximación que tenía que ver tanto con la filosofía de las artes, pero también con esta parte técnica. Pues de este modo nuestro trabajo ha ido como evolucionando. Hemos ido generando como diversos intereses a raíz de cómo hemos ido socializando también las maneras en las que producimos y en las que tenemos diferentes modos de ver o de crear, y ahora estamos generando diferentes acercamientos a partir de la virtualidad. Algunos de nuestros proyectos tienen que ver con la apropiación del espacio público, donde el espectador tiene una implicación muy importante, ya que la experiencia que va a generar a partir de lo que está viendo va a ser como muy importante para nosotros, ya que nosotros podemos establecer una relación tanto con el proceso creativo
como con el resultado final. En este sentido, el trabajo que hemos hecho tiene que ver con tecnología, tiene que ver con la manipulación de distintos medios electrónicos, donde establecemos pues la relación entre el discurso y todos aquellos elementos que van a formar parte de la obra final o la presentación final. De este modo, nosotros hemos trabajado con la simulación, por ejemplo, donde la virtualidad va a jugar un papel importante a la hora de poder desarrollar los proyectos. Justo hoy queremos platicar con ustedes referente a los proyectos en los que estamos trabajando hoy en día, platicarles un poco también de qué va nuestra propuesta, cómo ha evolucionado lo que hemos trabajado ya, y pues qué estamos haciendo, ¿no? Referente a la virtualidad y a estos temas de interés que de pronto han generado como un vuelco muy importante en la sociedad debido a estas cuestiones pandémicas en las que nos hemos visto inmersos, y que esta palabra de repente como que la usamos mucho, pero que poco la reconocemos, o que no la socializamos verdaderamente bien, sino que generamos diferentes ideas en torno a ella, y que pues en realidad tiene un trasfondo muy interesante, tiene un trasfondo muy, muy histórico, muy, muy grande, y que permite y que genera cuestiones importantes, sobre todo para nosotros al momento de producir y de generar nuevas piezas. Exacto, precisamente la virtualidad va a ser vista como ese elemento de virtud o de potencia. Es aquel objeto que tiene la posibilidad de poder generar algo dentro del espacio o dentro del sujeto. De esta manera, creo que la forma en la que las tecnologías que tienen que ver con la virtualidad van a formar parte de estas nuevas formas de generar discursos, ¿no? Y estos discursos, a su vez, creo que son la forma, ¿no?, necesaria que tienen los artistas o los creadores para poder acceder a estas otras miradas y estas otras subjetividades que a su vez van a atravesar el hecho creativo, ¿no? Por supuesto, pero mira, lo que me parece ahora como muy interesante y que me gustaría como plantear en esta sesión es, por ejemplo, de dónde viene la palabra virtual, a qué hace referencia, ¿no? Primero, como para situar a las personas que nos están viendo, porque etimológicamente la palabra virtual viene del latín virtus, que significa fuerza, virtud, virilidad, y luego ya después se transmite, se transfigura, se cambia, y en el escolástico se configura de otra manera y cambia el significado como a poder y fuerza, ¿no? En el latín escolástico, ¿no? Entonces, ahora podemos ver a la virtualidad en cuestión de potencial, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo creo que es como importante empezar como a generar estos sentidos y como a socializar estas definiciones para que a partir de esto podamos razonar cómo es que lo estamos procesando nosotros, ¿no? Cómo nuestro proceso creativo y nuestra propuesta es construir una narrativa o construir algo a partir de las cuestiones virtuales. Claro, precisamente el hecho creativo se vuelve muy, muy interesante, ¿no?, en los medios digitales, porque los aparatos de creación que tenemos precisamente van a rondar en esta cuestión de lo inexistente, ¿no? Todos los dispositivos que nosotros podemos manipular van a tener precisamente esta fuerza o esta potencia de poder crear,
todos los dispositivos que nosotros tenemos a la mano, que pueden ser celulares, una computadora, una tableta, todos tienen, por ejemplo, una cámara, tienen un procesador y tienen memoria, de tal forma que el conjunto de estos va a poder ser esa potencia que está resguardada dentro del dispositivo para poder crear. Es como si tuviéramos una caja de colores, ¿no? Es como si tuviéramos nuestros pinceles, es como si tuviéramos pasteles, es como si tuviéramos todas estas herramientas con las que podemos crear. Y en este sentido, creemos que la forma de poder acceder a ellos es a través de la tecnología, porque de algún modo u otro la tecnología se ha democratizado y creo que ahora todos podemos tener acceso a estas herramientas, que no necesariamente tienen que ser herramientas de alto nivel, sino que son herramientas que también pueden ser, por ejemplo, rescatadas, ¿no? Nosotros podemos ir, por ejemplo, a los tiraderos de basura electrónica y podemos rescatar algunas cosas, que podemos rescatar proyectores, podemos rescatar computadoras. De esas computadoras podemos extraer los procesadores, podemos extraer las memorias y de esta forma poder crear y regenerar esto, ¿no? Entonces el acto de potencia ahí está. El acto de la fuerza creativa siempre va a estar presente en estas formas tecnológicas que van a construir la virtualidad. Por supuesto, pero me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo asocio un poco más atrás o con una cuestión más analógica la cuestión de la virtualidad. Para mí la virtualidad viene dada a partir del imaginario. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, la imaginación es la cuestión primigenia de la cual parte lo virtual. Y creo que, por ejemplo, la virtualidad o el primer acercamiento a la cuestión de lo virtual viene dado a partir de la lectura, ¿no? O sea, cuando tú lees, cuando tú tomas un libro y comienzas a leer algo, lo primero que haces es imaginar, y cuando imaginas te trasladas, y cuando te trasladas o cuando cambia tu concepción de mental y generas como otros mundos. Entonces estos mundos son ficticios, estos mundos son generados a partir de, y puedes transportarte a estas cuestiones pues de manera virtual. O sea, no lo estás haciendo a partir como de un gadget, no lo estás haciendo a partir de un dispositivo como el que tenemos aquí, ¿no? Como unos lentes. No lo está haciendo a partir de esto, sino lo está haciendo a partir de esto. Y yo creo que a partir de eso se genera como la primera etapa o la primera fase de la realidad virtual, ¿no? O sea, lo literario viene siempre de la mano con lo onírico, y creo que son las primeras etapas de lo virtual. Antes de que exista, por ejemplo, el gadget, que ahora es como muy importante y que creo que es lo que nos ha mantenido como de la mano, y que en este momento nos ha mantenido como en contacto y juntos. Creo que también una razón importante para que surja como este interés en lo virtual es como la capacidad imaginativa del ser humano. Claro, no, precisamente, bueno, desde que el hombre comienza a tener conciencia, desde ese momento empieza la virtualidad, ¿no? Por supuesto. O sea, porque creo que el entorno y la forma en la que se desempeña dentro de ese entorno le empieza a generar como otras aproximaciones, ¿no?, hacia su mundo, que tiene que ver con la explicación que tiene que darle al mundo, ¿no? Lo que ve en el cielo, lo que ve en la tierra, que es el agua, las rocas, todo aquello que lo va a rodear, le tiene que dar alguna explicación de algún modo. Entonces esa imaginación pues tiene que ver precisamente con esta potencia, ¿no? O esta virtud. ¿Quién tiene la virtud de imaginar y quién tiene la virtud de crear?
El ser humano, claro, el ¿no? individuo. El individuo. Sí, de este modo, estamos dotando o dotamos o estamos dotados ya en el momento que nacemos y tenemos la conciencia de crear estos mundos que en realidad no existen, sino que existen dentro de nosotros, que existen en la mente, que existen a través de la imaginación y el constructo precisamente es un constructo muy elaborado, es un constructo muy complejo, ¿no? Que tiene que ver con la forma en la que estamos y existimos en el mundo. El ser y estar en el mundo es lo que nos va a permitir imaginar, pensar, articular y crear estos mundos dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro imaginario. Claro, y yo creo que seguramente las personas que están como viendo esto se preguntan, ¿no? ¿Y estos de qué van, no? ¿O qué sucede con esta sesión, ¿no? Bueno, queríamos un poco como inmiscuirlos en toda esta tertulia y en toda esta discusión, porque para nosotros es importante, ¿no? Clarificar como estas ideas que tenemos y que parten de la necesidad que nosotros como artistas generamos para después poder producir una pieza, ¿no? La principal razón o la principal fuerza que nos impulsa como para generar algo siempre viene de lo que observamos en el instante en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, probablemente siempre vivo como en un momento como deambulando entre lo virtual y lo real, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho generar piezas a partir de cuestiones que tengan que ver con el imaginario, que tengan que ver con la lectura, que tengan que ver con estas reflexiones que se van dando a partir de cómo la percepción se ve modificada a través de las distintas maneras de ver y de acercarse al mundo, ¿no? Lo que cada quien puede aportar. Creo que ahora la tecnología nos lo permite bastante bien. Claro, creo que es la forma en la que podemos articular precisamente todos estos pensamientos y todas estas imaginaciones, ¿no? Porque al final del día, pues son estas imaginerías las que nos permiten estar en este mundo, las que nos permiten, pues de algún modo, sobrellevar las realidades a las que estamos viviendo. Creo que de algún modo esta pandemia, ¿no? nos ha ayudado a repensar el mundo, a poder establecernos desde otras visiones, ¿no? Poder ver el mundo desde otras ópticas en las cuales pues tiene mucho que ver la cuestión creativa. ¿Por qué? Porque mucha gente se volcó ahora a empezar a crear, ¿no? Claro. En esta parte que tiene que ver con las tecnologías o que tiene que ver también con escribir solamente, ¿no? Algo de lo que menciona Fátima que es muy importante, creo que es poder conocer o saber de dónde proviene todo este constructo tecnológico que tiene que ver con la virtualidad y con la inmersión para después poder acercarnos a las herramientas. Es bien complicado cómo en la actualidad muchas personas han tratado de desarrollar piezas con nuevas tecnologías porque tienen acceso a las tecnologías. Pero poder generar un discurso que tenga que ver con esta condicionante de pensar, imaginar, repensar, reconfigurar y trastocar y transfigurar el elemento del pensamiento, es ahí donde nace el verdadero reto del artista, ¿no? El artista está ahí para cuestionarse, ¿no? El artista está ahí para generar estas discusiones en torno a los objetos, ¿no? No simplemente para tomar un lápiz y empezar a hacer un dibujo, ¿no? Ese dibujo va a nacer de una pulsión interna que entonces va a surgir de lo que le está sucediendo y de lo que está viendo alrededor, ¿no? Entonces aquí tiene que ver que el mundo se desquebraja, el mundo se despedaza,
Y entonces, ¿qué es lo que hace el artista? Lo toma y empieza a generar estas creaciones, tanto en el pensamiento para generar estas virtualidades, ¿no? Sí, y es de esta manera, ¿no? O sea, de esta manera en la que el artista traduce, como por así decirlo, todo esto. O sea, el artista toma todo esto que está sucediendo, lo traduce y se lo lleva al espectador, ¿no? Para poder apelar a la experiencia sensorial, para poder permitirle al espectador que tenga este acercamiento a una cuestión experiencial distinta, ¿no? Que genere una crítica o un nuevo pensamiento, ¿no? Bueno, a lo mejor es demasiado, ¿no? Pero quizá podría ser, ¿no? Quizá podría ser ese como el fin último, ¿no? La esperanza última es poder generar un pensamiento diferente o poder lograr que como bien dices, se trastoque la mente, ¿no? Que cambie, ¿no? Entonces, pues, a partir de esto creo que era importante como dejar claro que cómo es que nosotros producimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, platicarles qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, creo que podemos hablar un poco como de la pieza de Ahmed Amé, que va de esto, de generar una pieza a partir de una lectura y tomamos unas herramientas tecnológicas y generamos un acercamiento, una propuesta para que el espectador pues tenga como la palabra última, ¿no? Y pueda apelar un poco a esta nueva idea. Sí, de hecho en esta pieza que es Ahmed Amé, es una pieza que se tomó la decisión de desarrollarse con realidad virtual, porque la idea aquí era poder sacar al espectador de su territorio, es decir, llevarlo al territorio donde coexistía con el ángel, pero que este territorio además estuviera fuera de toda frontera, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos romper esas fronteras sin mover físicamente al espectador? Pues lo podíamos hacer a partir de las herramientas tecnológicas y lo podíamos hacer a través de la realidad virtual, ¿no? Claro, es importante, por ejemplo, explicar que Ahmed Amé está concebida a partir de una lectura de un cuento de Gabriel García Márquez, que se llama Un señor muy viejo con unas enormes alas, y empezamos como a reflexionar sobre cómo trasladar todo esto a una realidad virtual, pero que esta realidad coexistiera, como dice Israel, de manera coherente, concisa, que no fuera como tan avasalladora, tan impactante para el espectador, pero que pudiera asumirla y asociarla de buena manera, y que a su vez también pudiera como entender un poco cómo estaba funcionando o de qué iba esta cuestión de generar una confluencia de realidades, porque entonces ahora ya estamos trabajando con realidad mágica, que es la que nos propone el autor del cuento, realidad real, que es la que nosotros estamos viviendo, la realidad tangible, esto, y realidad virtual, que es la que las herramientas y la tecnología nos van a permitir. Claro, y precisamente ahí una de las premisas era poder hacer que el espectador se sintiera en la piel del otro, ¿no? Exacto. Que en este caso, pues el ángel, que es un personaje destruido, no es un personaje abyecto, que es un personaje que sufre, ¿no? Que precisamente carga con todo el sufrimiento del mundo,
que el espectador pudiera verlo y poder establecer una relación entre todas estas múltiples realidades en las que nosotros estamos viviendo y poder llevarlo al entorno de la galería, ¿no? Como una pieza de arte. Creo que la forma en la que se hizo estaba pensada también en poder generar un espacio inmersivo, o sea, aparte de que se pudiera tener como los lentes de realidad virtual para que el espectador pudiera entrar como en el mundo, como en el entorno del ángel, también se trataba de generar un espacio inmersivo con estas formas de poder subir el calor, por ejemplo, ¿no? La temperatura, exacto, ¿no? Tener una temperatura que tuviera que ver con el Caribe, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Y esta cuestión del sonido envolvente, la idea de ver y no ver al ángel, de saber, por ejemplo, realmente si es o no es un ángel, ¿no? Todos estos cuestionamientos, porque al final parte de esto y que enriquece esta producción es el hecho de pensar y de investigar todo este tipo de cuestiones en torno a, ¿no? Uno, por ejemplo, piensa, ¿no? ¿En dónde está situada la pieza, ¿no? ¿En dónde está situada, por ejemplo, la historia? La situamos en América Latina, ¿no? ¿Qué es América Latina? ¿A partir de qué está constituida América Latina? ¿Qué hay en América Latina, ¿no? En este momento, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos socializando? Que ya, bueno, ya son cosas como muy profundas y un poco complicadas, ¿no? Porque hasta podemos entrar como en conflictos al hablar de la percepción que cada uno tiene de América Latina, ¿no? Pero sí, o sea, ¿cómo es América Latina? En América Latina, ¿cómo asimilan a los ángeles, ¿no? Claro. La visión que, por ejemplo, nosotros tenemos desde nuestros ancestros, ¿no? ¿Cómo es un ángel? Realmente nadie ha visto un ángel. Nadie ha visto un ángel, ¿no? Pero por ejemplo en la iconografía cristiana, ¿no? Los ángeles son bonitos, gorditos, son hermosos, es la representación, ¿no?, de la belleza y la bondad. Exacto, la representación de la belleza y la bondad. Entonces, cuando tú ves un sujeto abyecto que tiene alas, algo no cuadra ahí, pero en realidad entonces no sabemos, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué elegir este cuento? Pues yo creo que tiene que ver como con esta idea, ¿no? ¿Por qué no elegir este cuento, ¿no? Que es importante que nosotros podamos trasladar y que nosotros podamos traducir esta idea, ¿no? O sea, que ya venía dada así en una literalidad escrita por García Márquez, que probablemente ya lo habíamos virtualizado en nuestro imaginario, pero que ahora se construye a partir de una cuestión virtual y que genera toda una pues como una línea de tiempo de que se lee el cuento, cómo se analiza, cómo se constituye y al final cómo se configura la idea final del ángel hasta cómo presentarla en la galería, ¿no? O sea, para nosotros sería como muy, muy fácil, pero también sería como muy inacabable en una sesión de 20 minutos, por ejemplo, poder explicarles cómo se llevó a cabo y cómo hacer cómo llevarlo, ¿no? Ajá, sí, cómo hacer un VR, cómo tomar un personaje y hacer un personaje en realidad virtual. Eso sería fácil, entre comillas, pero complejo por el tiempo de la sesión. Claro, que sería ideal, ¿no? Poder trabajar un taller, ¿no? Donde se pudiera generar como esta aproximación a la tecnología para poder llevar a cabo una idea desde la literatura o desde tu propio imaginario, ¿no? Y otra cosa interesante es pues que estas figuras siempre están en constante diálogo, ¿no? Por supuesto. O sea, por ejemplo, el ángel que se encuentra en algún lugar, ¿no?, que podríamos llamarlo, como dice Fátima, América Latina,
¿no? Pero si nos vamos a cuestiones, por ejemplo, climáticas, cuando tú entras a la galería y sientes el calor, pues ese calor tiene que ver con algo que tú conoces, ¿no? Por ejemplo, las bahías o las costas, ¿no? Empiezas a sentir como el calor y después empiezas a escuchar como el sonido que es envolvente y empiezas a escuchar como algunos pajarillos, ¿no? Algunos cantos, ¿no? Algunas cosas que te hacen referencia como a estos pueblos que solamente existen en Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, este diálogo que se genera entre el espacio de exhibición, entre la pieza y el espectador, va a ser una de las partes más importantes, más allá del dispositivo que estés utilizando. ¿Por qué? Porque creo que ese diálogo y esa experiencia artística que puede tener el espectador con el discurso que tú tienes es como el fin último de lo por qué tú estás produciendo, ¿no? Entonces me parece como bien interesante la forma en la que se puede acceder a estas, pues no nuevas, pero sí se puede acceder a estas herramientas para poder crear. Claro, a mí me parece muy interesante porque regularmente el sujeto es un sujeto, el sujeto, hablando en general, es una persona que vive de sueños, ¿no? O sea, que esta cuestión de la virtualidad, que esta cuestión onírica, que esta cuestión del imaginario está presente, está consciente y está constante en la vida, ¿no? Entonces, es muy interesante saber o poder, más bien, poder como trasladarlo a estas cuestiones de virtualidad, porque entonces tú como usuario final o como espectador final te llevas una experiencia, pero como creador, ver cómo la gente reacciona o razona a partir de lo que ve o de la experiencia que vive, se convierte como en otra situación, ¿no? Entonces, todo este tipo de momentos como clave que transcurren desde que inicia el proceso creativo hasta que haces todo el proyecto, que lo generas, hasta que, es más, hasta que desmontas el último cable de una galería, de la sala o del lugar donde vas a hacer una exhibición, genera una lectura o genera una idea diferente, un recorrido diferente para cada pieza, ¿no? Claro. Entonces es como muy importante, es muy, muy interesante también ver cómo a partir de eso las piezas por sí solas, o sea, nacen, salen a la luz y se vuelven, por así decirlo, como autónomas, ¿no? Son entes que por sí mismos ya tienen su propia personalidad, ya tienen su propia cabida en este mundo y pueden ser libres, ¿no? Y Exacto. hay veces que funcionan y otras que no, otras que se quedan al olvido y no pasa nada, o sea, porque pues al final todos estos procesos son los que también dotan de experiencia al sujeto creador, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Claro, ¿no? Y una de las partes importantes es generar pues una reflexión, ¿no? Porque podría ser como muy sencillo tomar estas herramientas y poner imágenes que sean como muy impactantes, ¿no? Que tengan que ver con la cultura popular, ¿no? Es decir, como la película que está de moda o los superhéroes, etcétera. Y de este modo, el espectador va a tener una aceptación muy, muy rápida, ¿no? Pero cuando tú tomas este tipo de dispositivos, ¿no? Lo que tenemos aquí es otro mundo, ¿no? O sea, hay un fenómeno bien interesante que tiene que ver con el voyerismo, ¿no? O sea, cuando tú tienes esto y tú le dices al espectador, si tú te asomas aquí, tú vas a ver que hay otras realidades. Entonces se empieza a generar como un deseo, ¿no? El deseo de poder mirar,
el deseo de poder observar, de poder ver qué es lo que hay ahí dentro y poder entonces entrar en esa otra realidad y poder conocerla o simplemente verla. O sea, creo que todos estamos acostumbrados a querer ver, ¿no? O sea, cuando los periódicos, por ejemplo, las revistas, queremos estar enterados de las cosas, ¿no? De algún modo. Entonces, cuando tú le propones a un sujeto y le dices, si tú te asomas aquí, vas a ver una realidad alterna a tu propia realidad, entonces genera como ese deseo. Entonces, de tal modo que, bueno, las herramientas a las que podemos acceder van a ser una parte importante de los procesos creativos, pero también de estos procesos estéticos y procesos reflexivos y filosóficos a los que el sujeto va a estar pues siempre pendiente, ¿no? O sea, porque nosotros estamos precisamente atados a estas realidades, claro, y necesitamos de algún modo poder establecer esa relación con todos estos fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Por supuesto. Y lo cierto es que no hay una receta como para hacerlo. O sea, sí es fácil, ¿no? Es fácil como poder decir, bueno, abres tu computadora, haces en tu editor de 3D una pantalla que sea como de estas características, con unos modelos tridimensionales que se muevan en estos parámetros, y luego lo montas en tus dispositivos a partir de estos softwares. O sea, la lista es clara, ¿no? Es evidente, pero lo que hay detrás y lo que puede hacer que verdaderamente funcione como una cuestión que apele al arte y que deje de ser solamente como entretenimiento, pues tiene que ver con todo lo que hay detrás, ¿no? Con todo el proceso creativo, que es en lo que ahora nos estamos entreteniendo, ¿no? Que es como, creo que lo bonito y lo rico como de sentarse y de hablarlo. Claro, creo que es una forma muy interesante de socializar el conocimiento, las inquietudes, ¿no? Las investigaciones en las que hemos estado trabajando. Y por algún motivo, ¿no? El arte van a ser aquellos, o lo que se produzca como objeto artístico va a ser aquello que va a hablar de su presente, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, o sea, ya lo decía Deleuze, por ejemplo, en su última entrevista, ¿no? De que es un acto de creación, ¿no? Aquello que va a prevalecer, ¿no? Van a ser estos objetos que se producen a partir de estos choques que tenemos con el mundo. Por ejemplo, o sea, lo que podemos nosotros recordar, por ejemplo, de la prehistoria, pues puede ser las pinturas rupestres o, por ejemplo, las figurillas, estas Venus estatopigias, ¿no? Exacto. No sabemos nada del individuo que la creó o de los individuos que estaban alrededor, pero de algún modo podemos imaginarlo y está hablando de su historia, ¿no? Prevalece en el tiempo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que para que estas figurillas o que estas figuras rupestres, las pinturas y todo, estuvieran hoy por hoy delante de nosotros, tuvo que haber algo que las pudiera hacer prevalecer, y ese algo es la tecnología. Claro. O sea, hubo tecnología, hubo algo inserto ahí que se llama tecnología. Por eso a veces empieza como una discusión sobre si las nuevas tecnologías es importante llamarlas nuevas o no, pero bueno, eso es igual otro tema de discusión. Sería interesante poderlo abordar. Claro, pero tiene que ver. Bueno, y es de esta forma en la que las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a generar este acercamiento tanto con la reflexión como con los procesos de creación que tienen que ver con las realidades, que tienen que ver con lo que nos circunda, ¿no? Con este mundo en el que estamos nosotros sujetos,
y pues de esta manera la virtualidad va a ser vista como una posibilidad discursiva. Por supuesto, yo creo que es importante seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir interesándonos en todo lo que nos circunda, escuchar historias, escuchar todo lo que la gente nos tenga que decir, porque finalmente es desde aquí, desde donde va a partir todo cuanto nos puede constituir. América Latina es muy rico en toda esta cuestión de imaginarios, es muy rico en toda esta cuestión de cuestiones como oníricas. La literatura, las historias, los conceptos, las ideas, ¿no? El hecho de que todo pueda abordarse desde este tipo de lugares, pues permite que esto sea una posibilidad discursiva, y también pues no sé, como seguir conociendo las herramientas, ¿no? No abocarse solamente a una, no querer solo trabajar con una, sino como permitirse experimentar y generar posibilidades a partir de todo lo que la tecnología nos presenta. Claro, una de las claves dentro de los procesos creativos pues precisamente va a ser la experimentación. Entonces tenemos un montón de herramientas con las que podemos acercarnos a estos procesos y de tal modo poder generar una pieza de arte o simplemente una pieza experimental. Pues agradecemos su atención, fue un placer poder compartir con ustedes y pues por ahí están nuestros datos de contacto. Muchísimas gracias a toda la facultad y muchísimas gracias también a los organizadores de las sesiones en línea. Muchas gracias, hasta luego. Es muy interesante el trabajo que desarrollan Israel y Fátima a través de estas colaboraciones que logran, y sobre todo cómo logran esta integración de la parte digital en la construcción de una pieza, y también cómo contraponen esta parte de la realidad, llamemos visible, que tenemos a través de los sentidos, y la realidad que es construida de manera digital, ¿no? También mencionaban una cuestión de la integración o una fusión entre las dos, y de cómo percibimos o cómo pueden construir atmósferas, incluso sensaciones a través de los sentidos, como cambios de temperatura y otros aspectos como la parte sonora. Y al final de cuentas estas cosas nos generan experiencias estéticas que se integran o nos hacen ser parte de la pieza. Eso es algo que nos da a pensar en cómo puede funcionar o cómo podemos utilizar estas nuevas herramientas o estas, como mencioné, nuevas tecnologías en la producción artística. Y bueno, sin más, los invito a que no se pierdan la siguiente sesión, que se llevará a cabo el 17 de junio, y sin más, nos estamos viendo.